Bueno, un placer la invitación, Dionisio, para hablar sobre esta introducción a látex. La he llamado breve introducción a látex 2 Epsilon y sus acompañantes. Básicamente, lo que voy a hacer es como un resumen de recursos que están disponibles y al final me voy a centrar únicamente, como hay tantos formatos para distintos tipos de documentos en látex, pues entonces al final me voy a centrar en lo que yo creo que es lo imprescindible para un artículo, o sea, que es básicamente lo esencial que nosotros hacemos, o sea, en términos de producción científica. Bueno, más o menos en el sentido en que les sea útil a ustedes, voy a comenzar justo por el final, o sea, bibliografía y recursos en la web. Luego, generalidades sobre látex. Creo que ya ustedes han pasado un curso de látex y muchas de las cosas que yo voy a decir aquí en generalidades ya las conocen. Me voy a centrar después en clases o estilos de documentos y un ejemplo de primer documento de látex donde yo creo que lo más importante, lo que no puede faltar en cualquier cosa de matemáticas que nosotros escribamos, o sea, qué es lo imprescindible que esté siempre, cuáles son los paquetes que debemos llamar y cuáles son las partes de ese documento. Básicamente centrado en el artículo, el formato artículo, que digamos que es el formato por defecto del látex. Así que esa es la idea esencial. Bien, insisto, lo que intento es de darles, porque el látex podemos hacer 10 seminarios y con eso no se aprende tanto como uno mismo intentando hacer las cosas. Entonces, yo creo que han seguido el curso por este libro de Mora y Borbón, que es el de edición de textos científicos con látex, escrito por estos profesores de Costa Rica. Yo creo que está muy bien, a veces un poco extenso, ¿no? Para los que se inician, pero creo que lo mejor de lo mejor que tenemos en castellano. Aquí cuando tienen el PDF, todo esto que está en rojo, si pinchan aquí en el PDF, aquí, ahí pueden descargar el libro. Bien, todos esos son enlaces activos. O sea, si no tienen el libro en PDF, pinchan ahí, pueden descargar el libro. En segundo lugar, que fue el que yo en su momento utilicé, pues este que se llama Una introducción no tan corta a látex. Yo creo que se ha quedado un poco anticuado, pero bueno, tiene una introducción muy amigable a látex. Para ahora, en términos profesionales, para cualquier tipo de símbolo ultra raro que yo quiera, por ejemplo, ahora que está Andrade, los de teoría de números son los que tienen símbolos de los que yo he visto más extraños que hay, un símbolo para denotar esto. Bueno, la lista de símbolos de látex, esta que está aquí se actualiza periódicamente, esta igual, esto es un PDF, pinchan aquí, lo pueden descargar, pues ahí tienen cuántos símbolos hay, pues a veces en algunos hay que cargar tal paquete en el látex y el código para el símbolo es este que está aquí. Bien. Luego entonces, dos materiales que a mí como prontuario, digamos, el Wikibook, esto es una página web, igual que la Wikipedia, pero dedicado solo al látex, para dudas de estas momentáneas que tengo muchas veces. Fíjense que, insisto, en cada caso, como ven, tienen debajo el enlace. Si yo pincho, se abre el navegador y tengo entonces el enlace. Y luego el libro de cocina de látex, de toda una serie de recetas y consejos. Yo creo que para comenzar con el primero, con la edición de textos científicos, está bien. Podemos comenzar con ese primer documento y ya esto como la lista de símbolos
o el Wikibook o el libro de cocina de recetas es para cuando yo quiero pues hacer cosas más avanzadas, más adelante y ya no me estoy iniciando. Bien, entonces recursos en la web. El LaTeX Project. El LaTeX Project, estos son los que desarrollan el LaTeX, ¿no? El LaTeX comenzó, como veremos ahora en unas breves notas históricas, a partir del TeX, se desarrolló el LaTeX y se comenzaron a hacer versiones distintas que eran a veces pues incoherentes unas con otras y no eran compatibles unas con otras. Entonces se creó el LaTeX Project del grupo de usuarios de LaTeX, de TeX, del grupo de usuarios de TeX, de manera que se normalizara la evolución y del LaTeX 2.09 que se pasó al LaTeX 2 Epsilon. Por eso en el LaTeX que ven arriba como introducción, en el libro de introducción no tan corta, a LaTeX 2 Epsilon, que es la versión actual de LaTeX que nosotros utilizamos. Aquí debajo tienen el grupo de usuarios de LaTeX, como todo software de TeX, perdón, que es el TeX, es el lenguaje. LaTeX no es más que una macro sobre TeX, el grupo de usuarios. El Cervantex, que es el grupo de usuarios de TeX hispanohablantes. Esto tuvo una gran importancia antes de que el paquete Babel, o sea, digamos, incorporar al castellano, y ya el LaTeX tiene todo el procesamiento de lenguaje en español. Yo creo que los últimos artículos ahí publicados en el Cervantex para escribir en castellano están entre el 2012 y el 2015. Después de eso no han actualizado más. El presidente hasta relativamente reciente, Juan Luis Varona, que lo han tenido en el seminario, era el presidente de Cervantex, y el diccionario en castellano que utilizamos para corrección ortográfica en la mayoría de los editores de TeX actuales, pues se deben a él. Él fue el que lo hizo con muy detenidamente, utilizando el diccionario de la Real Academia, pues convirtió toda esa información. Y estoy hablando de año 94 o 95, cuando él hizo esa primera versión. Bien, estos tres primeros son más bien de carácter organizativo, ¿no? Son de carácter organizativo. Yo creo que son interesantes. Uno, el repositorio, los repositorios CETAN, o sea, los repositorios estos donde aquí en los CETAN se encuentra prácticamente todo. Si usted quiere un paquete para música, porque quiere escribir música, pues entonces va al Cervantex y se baja, por ejemplo, el Music Text, que en lugar de escribir símbolos matemáticos, pues lo que tiene es una nomenclatura para escribir música. Bien, se puede escribir música. O si lo que quiere es cargar paquetes, porque usted no es matemático, usted es químico y lo que quiere es escribir fórmulas químicas, pues también. Todo está. O sea, el CETAN es un, digamos, repositorio que tiene todo, básicamente, lo que, desde el software hasta el LaTeX. O sea, el software hasta los documentos. Vamos a ver un ejemplo del CETAN aquí. Bien, o sea, básicamente es esto. Pues aquí en el search escribimos el paquete que yo quiero, si es ejemplo para música, music, pues entonces me aparecen los paquetes que tiene para música, en dependencia, por ejemplo, el Music Key, o sea, para utilizar la simbología que yo quiera. Bien, todo está aquí. Todo está en los CETAN. Bien, todo. Y estos son servidores que están repartidos alrededor del mundo. Sobre todo es algo de los mirrors, los servidores espejos,
que es algo, digamos, que corresponde más bien al Internet de hace algunos años, porque hoy en día la conectividad es tan buena que da lo mismo. Yo, por ejemplo, suelo utilizar un sector que está en la Universidad de Coimbra, en Portugal, porque me es muy cómodo y lo conozco muy bien, y a lo mejor ustedes, pues, en otro lugar es el que se conecta. O sea que aquí está todo sobre el látex en los setup. Bien, los text samples, estos que están aquí, los text samples, es un repositorio de código látex para hacer gráficos. Gráficos, qué sé yo, el gato este que ven aquí, animaciones, o sea, aquí hay muchísimos ejemplos por categoría. Todo esto se puede hacer con código látex, ¿eh? Yo no voy a hacer nada de esto, pero todos estos gráficos se pueden hacer con código látex y aquí ustedes pueden revisar, aparece el código. Por ejemplo, si recuerdan una de las charlas mías en el curso que di de historia y epistemología de la matemática, utilizo este gráfico con otra información, lo modifiqué, pero utilicé este código fuente. Aquí tiene el PDF y pueden descargar el punto text de cada uno de estos y aprender a hacer estas imágenes, pues tiene muchísimo. Es un repositorio, digamos, que contiene mucha información que ustedes, gratuito, ustedes pueden utilizar, digamos, para, qué sé yo, el problema de los tres cuerpos, pues lo quieren modificar, aquí lo tienen. Tienen mucho material, revisarlo, o quieren hacer, qué sé yo, para el Día de los Enamorados, pues regalarle a su novia o a su esposo el código látex de un corazón. Pues mira, si sabe matemáticas, se lo va a agradecer, pues es un código bastante complicado. Bien, o sea que tienen entonces ahí toda esa información. Y este último, que es el que a mí en este momento me parece súper útil para ustedes, que es las plantillas de látex. Esta página es muy interesante para los que comienzan. Piensen que me imagino que los profesores vuestros se centrarían en el formato article y en el formato libre. Aquí ustedes tienen plantillas para prácticamente todo. Esta, pues por ejemplo, para artículos. Pinchan aquí y tienen artículo de journal, estilística, o sea, tienen distintos formatos para artículos. Esto en realidad el de artículos no es muy aconsejable porque estamos obligados al formato que nos da la revista. Si tú vas a publicar en el Malaysian Journal of Mathematics o en Mathematics o en el Journal of Computation and Applied Mathematics, esas revistas tienen un formato para el artículo y ese es el que tienes que utilizar. Estás obligado a utilizarlo. Así que a mí pues no me parece tan interesante. Pero, por ejemplo, aquí pues está para, digamos, hacer una revista. La revista lo que tienen es unos macros y luego entonces te piden esos artículos en ese formato obligatorio porque luego ellos los incorporan, los llaman y ya está compilada la revista. Todos los journals de matemática hoy en día se hacen en látex. Tienes que enviar el artículo en látex en el formato que ellos te dan y luego el de la revista lo que hace es incorporarlos todos y compilan y ya tienen hecha la revista. Libros, las tarjetas de presentaciones si las quieren hacer, asignación de recursos, que no es algo que me interese mucho, calendario, si quieren hacer calendario, pues aquí tienen distintos tipos de calendario, digamos, por ejemplo, aquí tienen un calendario de eventos, un calendario mensual, un calendario semanal, por lo que quieran hacer, ya sea un congreso, quién va a exponer cada día, pues tienen ahí el formato látex para cada uno de esos documentos. Si van a escribir ensayos, a mí me parece muy interesante, el de los póster para conferencias, siempre en los póster tener en cuenta el tamaño del papel que van a utilizar, o sea, de la pancarta, el tamaño de la pancarta. Bien,
Tienen entonces aquí formatos para hacerlo. Ya entre vosotros hay verdaderos especialistas. Yo, uno de los pósters más bonitos que he visto, pues lo hizo, es este que les estoy mostrando, que lo hizo el profesor Juan Toribio, que es todo un especialista en este formato, junto con Ángel Polanco. Y es este que les estoy mostrando. O sea, esto se presentó en el Congreso Científico de la UAS. Ahí Ángel lo presentó y como pueden ver es muy bonito y esto es en pantalla, impreso, en mi opinión es mucho más bonito. O sea que ahí en el profesor Milanés pues tienen todo un especialista en este formato. Bien, que ya le digo, es para hacer póster para un congreso. Seguimos. Eh, tienen entonces Tienen entonces, pues siempre cuando uno sube un artículo le piden la cover letter, donde uno le dice al editor, bueno, esto no lo he sometido a ninguna otra revista, ni está sujeto, ni tiene conflicto los autores, toda esa serie de cosas por el tema de derecho de autor y eso hay que aclararlo, pues aquí tienen, esa es la llamada cover letter cuando uno va a publicar un artículo. Currículum, formatos para currículum, pues pinchan acá. Esto a los jóvenes les viene muy bien, pues tienen distintos formatos para currículum. Aquí en España no nos es muy útil porque hay un currículum normalizado del ministerio que es el que piden para todo. Y entonces no podemos innovar mucho en términos de currículum, tiene que ser el que es. Pero ahí tienen para currículum. Para cartas formales, pues voy a escribir una carta, la carta de recomendación para Carlos, bla. Bien, entonces aquí está la forma, las cartas formales. Bueno, el laboratorio, esto no me interesa mucho. Aquí tienen varios para las presentaciones como las que están viendo, para recetas. Si alguien dice, pues mira, a mí las mates no me interesan mucho, pero quiero escribir un libro sobre recetas dominicanas. Pues aquí hay, si quiero hacer carteles para tesis, pues aquí hay distintos formatos. No es la que van a utilizar los profesores que trabajan conmigo, que como la revista ya yo les doy un formato obligatorio que tienen que utilizar, pero aquí hay, si tienen libertad, pues distintos formatos. Para la página de título, si van a hacer un libro, pues para la página de título, para la tesis, para la página de título. Es decir, que aquí ustedes tienen múltiples recursos, múltiples plantillas para prácticamente casi todo lo que les pueda interesar, o si quieren hacer un periódico, pues vamos a hacer el diario del Cibao, el Cibao Daily News. Pues entonces aquí tenemos el látex para hacer el Cibao Daily News. Daily News. Bien, o sea que tengo formatos para todo. Esto, digamos que lo tienen aquí entre otras páginas. Esta a mí me gusta mucho porque reúne, pero hay otras páginas que también tienen todo ese tipo de información. Yo aquí, que lo tienen en la primera página en la primera página, ahí donde aparece el título de la charla en el PDF, ustedes pueden pinchar debajo del nombre mío y va a esta que es la página mía profesional. En realidad aparecerá en los artículos que normalmente, pero aquí en la de enlaces, este último, si pinchamos en enlaces, aquí hay muchos enlaces interesantes y en particular al final de la página, pues yo esto lo utilizo sobre todo como mi propio marcador. Bien, esto yo lo utilizo como mi propio marcador y por eso estas cosas en realidad no las pongo para nadie, las pongo para mí en un determinado lugar. Me dice, pero hay que descargar el Ghostly. Pues ¿cómo descargo el Ghostly? Pues ya, lo único que hago es ir a mi página y lo tengo todo aquí, distintos editores y distintos. Debajo tienen algo que me parece que les es muy útil, que es el MaxPix, que es un programa de reconocimiento óptico de caracteres
que sirve, por ejemplo, si tienes un libro y marcas en un rectángulo y todo eso que está en el PDF te lo convierte en código LaTeX y lo puedes pasar, digamos, a una presentación. Muy útil para preparar clases si utilizas un determinado libro de texto y quieren fragmentos de ese libro utilizarlo. O sea que aquí hay un conjunto en la página mía de herramientas y enlaces, entre otras cosas, pero bueno, de LaTeX que están aquí al final de la página, y cada vez que aparece algo interesante, pues yo lo coloco aquí. Por eso les ponía al inicio el enlace. Muchos de estos en la charla están justo aquí en el PDF de la charla. Bien, entonces eso, como decía, que viene siendo como el final donde uno da la referencia, pues lo que quiero es darles herramientas que les puedan ayudar. El libro de Mora y Bourbon, que me parece que en castellano es lo mejor que está escrito, pinchan y ahí lo pueden destacar, y también la introducción no tan corta a LaTeX y la lista de símbolos, que ya es más bien para un trabajo especializado. Bien, cuando ya yo quiero determinados símbolos para denotar algo. Y aquí en especial, sobre todo en esto de recursos en la web, sobre todo este último es el que me parece para los que están comenzando, o para uno mismo. Oye, tengo que hacer una carta, pum, pincho y ya tengo un formato de carta, escribo mis resumen, ¿verdad? Lo que quiero decir es la carta, casi siempre cartas de recomendaciones que me piden los alumnos para entrar en una maestría o en un programa de doctorado, pues ya tengo ahí, me bajo una carta y la sigo. Así que esto, insisto, todo esto que está en rojo, pues no son enlaces que les permiten ir a la página en la cual aparece esa información. Bien, entonces vamos a las generalidades. El LaTeX, o sea, Donald Knuth es un grandísimo matemático y además muy informático también, tiene que ver mucho con la teoría de algoritmos, y entonces Knuth escribe un libro y resulta que el tema de la imprenta, que siempre fue un grandísimo problema, los temas de imprenta, pues los símbolos no quedaban muy bien. Y entonces la AMS le pide que por favor, que desarrolle. Estamos hablando de una época en la que no existían ni siquiera los PC, o sea, las computadoras personales. Estamos hablando de los equipos aquellos grandes que se trabajaba o por tarjetas perforadas o por cintas perforadas. Y entonces, de una manera genial, porque a mí me parece genial, él inventa el LaTeX, que es un lenguaje de marca. De marca, ¿por qué? Si usted dice /textbf, es decir, negrita, lo que pone entre llaves, usted está marcando. Un heredero directo es el HTML. El HTML con el que se hacen las páginas web es un lenguaje de marca. Si yo abro menor que B, cierro menor que y pongo una palabra y hago eso mismo con el slash, pues entonces lo que estoy haciendo es poniéndolo en negrita. Son los lenguajes de marca. O sea, donde digo que esto sucede desde aquí hasta aquí. Quiero un salto grande, un big skip. Quiero un salto corto entre un párrafo y el otro. O sea, son lenguajes de marca donde usted en el código está marcando lo que va a suceder. Eso pasa en el LaTeX y pasa en el HTML, es decir, en lo que es la base con la cual se hacen las páginas web. De hecho, yo, que en ese sentido soy un poco dinosaurio de estas cosas, del HTML actual que ha incorporado tantas cosas, no conozco mucho, pero las páginas web que yo hago, siempre las hago con código fuente, como si fuera LaTeX, con código fuente, porque es lo que conozco. Era en el 95, 96 es lo que aprendí, no me adapto a estos programas, digamos, que permiten la ayuda, porque es muy parecido, el HTML es muy parecido al LaTeX. Entonces, Knuth hace este primer lenguaje, que es, en realidad, el LaTeX no es el lenguaje es el text. El lenguaje es el text que hizo
Donald Knuth, y que ahí en el año 78 lo publicó para aquellas, los mainframe, aquellas máquinas grandes con las cuales se trabajaba. Pero el text era en cierto sentido muy duro para trabajar, porque si usted quería, pues salta 3 líneas, no había estas cosas, big skip, small skip, pequeño salto, gran salto, H-fill para, por ejemplo, separar 2 textos que queden a los extremos. Este tipo de comandos no existían en text. Había que decir, bueno, pues sepáralo tantos espacios, no sé qué, o sea, todo era muy directo, muy indicado. Y entonces en el año 84, Lamport desarrolla, basado en text, desarrolla toda una serie de macros, y por su apellido se le llama LaTeX, por Lamport, por Leslie Lamport, que no son más que una serie de macros que facilitaban la creación de documentos. Es decir, que sobre esa base de text, que es en realidad lo que utilizamos, pues se crean toda una serie de macros que facilitaban el trabajo con el LaTeX, y son muchos de los comandos que ustedes conocen, y por eso ustedes muchas veces, en lugar de hablar de text, que es el lenguaje, pues entonces hablamos de LaTeX, ¿verdad? Igual decimos cuando yo estoy trabajando con MATLAB, MATLAB está hecho en C. C es el lenguaje, pero esta es toda una serie de programas que se han hecho sobre C. Pues LaTeX son macros que se han hecho sobre text para facilitarnos el uso de text, pero text es el lenguaje. Text es el lenguaje. Y entonces aquí se crean distintas tendencias para el desarrollo a partir del trabajo de Lamport. Y entonces, digamos que el LaTeX, ese primer LaTeX, que era esas primeras versiones, que era el 209, pues tenía distintas vertientes de desarrollo. De alguna manera había que unificar, ¿bien? Había que unificar. Y entonces se crea el LaTeX Project, que es este que tiene este símbolo que tiene aquí, el LaTeX Project. Y el LaTeX Project básicamente lo que hace es unificar, hace una unificación, crea el LaTeX 2 Epsilon, bien, que es el LaTeX que utilizamos nosotros, y esto fue en los años 90, el LaTeX 2 Epsilon, y bueno, todavía estamos esperando el LaTeX 3, bien, o sea, el LaTeX 3, la nueva versión de LaTeX, ahí se pueden conectar a la página del LaTeX Project y ver los avances y las cosas. Además es colaborativo, colaborativo. Si alguien ya llega a ser un usuario avanzado y se interesa, pues puede incorporarse. Entonces, básicamente, esto es lo que nos interesa a nosotros como matemáticos. Otra cosa es que a mí me interesa el LaTeX para escribir música, o que yo soy químico y me interesa para escribir química, para hacer fórmulas químicas y expresar fórmulas químicas. Serían otros los paquetes. Yo estoy centrado en el tema de escribir matemáticas. Entonces, sobre esa base de text, que es el sistema de composición tipográfica que hace en el 78 Knuth para la MS, entonces luego Lamport crea el LaTeX, pero el LaTeX, que tiene un paquete que lo vamos a ver, el de símbolos de LaTeX, aún para matemáticas no estaba muy refinado. De hecho, ya sucedía en el caso del text, y en ese entonces, pues la American Mathematical Society le encarga a Spivak, el de los libros de cálculo, Michael Spivak, y de unos libros de geometría diferencial que son muy famosos, un grandísimo matemático, pero estas personas de conocimiento universal, a Michael Spivak, que escriba por encima de LaTeX, de text, un paquete que esté especializado en la simbología matemática.
¿Ven? Que esté especializado en la simbología matemática. Y ese es el AMS Text, que luego terminó siendo el AMS LaTeX. Así que básicamente cualquier cosa que nosotros vayamos a escribir, va a ser en text, que el text lo tenemos compilando en LaTeX y luego hay que llamar los paquetes que corresponden a la simbología matemática, y esos están en el AMS LaTeX. Bien, esos están en el AMS LaTeX. Yo tenía por acá, a ver, Spivak es curioso. Spivak es una de esas mentes privilegiadas en el siglo XX. Y de Spivak quiero que vean esta foto que es muy curiosa en la Wikipedia. No solo es que fuera un grandísimo matemático, sino quiero que ustedes noten que Spivak era capaz, este es Spivak, es de los libros de cálculo, de tocarse la punta de los pies con la nariz. Bien, era un contorsionista, una persona con una personalidad muy peculiar, y sus libros de geometría diferencial son referencia en el área de conocimiento, y los libros de cálculo de Spivak, para mí, de las cosas más bonitas que se han escrito es no el capítulo de límite, sino el anterior, la introducción a la noción de límite. Yo creo que todos los que damos cálculo tenemos que leer ese capítulo alguna vez. O sea, la introducción al concepto de límite. Yo creo que eso es importante porque una de las clases, cuando estás dando clases de límite, es que estás comprimiendo en una hora lectiva 21 siglos de desarrollo de pensamiento matemático, desde el método de exhaustión y las ideas de Arquímedes hasta el lenguaje Epsilon Delta de Weierstrass y la formalización del concepto de límite. 21 siglos de pensamiento en una hora lectiva. Por eso yo creo que es importante leer ese capítulo para uno entender, y a veces a los estudiantes les cuesta, claro, si le costó a la humanidad 21 siglos para entender una noción como la noción del límite, ¿qué esperas? Que en una hora lectiva los estudiantes se iluminen inmediatamente. Cuando estás intentando, repito, que dominen el concepto, que entiendan la definición del límite, no sacar cuenta porque le damos una serie de propiedades, y la cosa, lo típico de los cursos de ingeniería, pues a partir de ahí aplicar esto y esta regla, y aplicas esta otra y calculas este límite. Bien, o sea, me refiero a introducir el concepto, la noción de límite. Yo creo que es una joya, a mí me gusta mucho. Bueno, eso era con respecto a Spivak, que escribió justo el paquete que hoy ha derivado en el AMS LaTeX. ¿Qué sucede? El compilador original, si usted le da a compilar LaTeX, el resultado es un DVI, un archivo de formato DVI, que me voy a referir a ello más adelante. Así que entonces, el PDF LaTeX, que es relativamente reciente, antes no podíamos compilar directo a PDF, pues entonces el PDF LaTeX, que es una extensión del LaTeX, que permite entonces sin intermediarios pasar directamente del código a tener un documento en PDF. Y ese es el estándar. Hoy en día ese es el estándar. El estándar es compilar a PDF LaTeX. Es decir, que al compilar el LaTeX, ese código que nosotros tenemos, el resultado va a ser un documento en PDF. Y que a todos los nativos digitales actuales le parece muy natural. Pero en el año 95, cuando el PDF no era el documento estándar, no era el sistema de documento estándar, eran otros los formatos a los cuales se convertían. Bien, y había que utilizar un convertor de ese otro formato al
PDF. Y bueno, por último, el último es el TIX, que es la herramienta para la producción de gráficos vectoriales. Es decir, el TIX es justo el paquete y el conjunto de macros para hacer los gráficos que les mostré hace un momento en el Texemplares. No voy a insistir en eso. Yo realmente no hago los gráficos. Ninguno de estos gráficos está hecho en TIX. Prefiero utilizar otra herramienta de código abierto, que es el Inkscape, y hacerlo lo hago muy rápido. Es un programa que conozco muy bien. Lo hago muy rápido y me ahorro tener que trabajar con este código. Hay software en el cual tú realizas un dibujo y él te da el código fuente de ese dibujo en látex. Bien, pero luego a mí siempre me ha resultado muy complicado colocar ese gráfico dentro del documento que estoy trabajando. Así que entonces, en términos de formato text, los .text, este es el código fuente, sigue siendo, sea de látex o de text, sigue siendo el mismo. Inicialmente, actualmente, si yo lo que digo, compilo a látex, compilo con el látex, pues entonces lo que tengo es un archivo en formato DVI, que fue el formato, digamos, original que se diseñó para este tipo de documentos. Estamos hablando de un momento en que no existían los PDF. Recuerden que en ese momento original, cuando se crea el látex, ni siquiera existían las personal computers. ¿Bien? Ni siquiera existían eso. Así que entonces se crea este formato que es el Device Independent, o sea, este formato de archivo que era el que se compilaba. Pero había un problema, y es que el DVI no lo entendían las impresoras, y al final los documentos los queremos para imprimir. Y el lenguaje de la impresora era el PostScript, el PS. Y entonces, justo había que convertir, yo trabajaba y compilaba, pero en el momento de imprimir el documento, había que usar un convertidor de DVI a PS, a PostScript, para poderlo imprimir. Este sigue siendo, digamos, un lenguaje de descripción de página, y es el lenguaje justo en que el ordenador se comunica con la impresora, o sea, le da las instrucciones a la impresora de lo que tiene que hacer, porque eso nos parece muy natural, pero tiene que haber un protocolo de manera que lo que yo esté viendo en pantalla luego se refleje en la impresora y quede en el papel lo más parecido posible. Digo lo más parecido posible porque recuerden que en las pantallas hay mucho truco para engañar el ojo humano, y muchas veces lo que yo estoy viendo en pantalla con esa intensidad de color, quiero que eso es lo que me aparezca en la impresora. Las impresoras son, aunque han avanzado mucho con la impresión láser, las impresoras son como las pantallas de hace unos 10 años, no tienen esa resolución, no tienen esa intensidad de color. Una cosa es lo que yo veo en pantalla y otra cosa es lo que va a salir por la impresora. Son dos cosas, digamos, distintas. Bueno, parecidas, pero no es exactamente lo mismo. Y luego ya aparece el PDF. El PDF no era de código abierto, es decir, era un formato que era privado de Adobe, pero ya en el 2008 pues lo liberó el formato, y a partir de ese momento pues se convierte en el estándar, se ha convertido en el estándar de los documentos para intercambiar documentos. Puede ser que tú tengas un documento en Word y se lo envías a otro, y el Word que tiene el otro pues no lo abre igual. Yo, por ejemplo, que utilizo la versión del Office del 2007 porque utilizo solo para documentos oficiales, y entonces cuando me envían algo esto hecho en el 360 o no sé qué, a veces no me queda igual, pero solo lo utilizo, todo lo escribo en látex, así que esto solo lo utilizo para documentos que me envía la universidad. Y el de 2007 porque es el primero
que empezó con el formato docx, antes era solo doc. Así que este es el formato de documento portátil para intercambiar. El PDF se convirtió en el estándar. Luego aparecieron los de Yahoo, el de JVU. El de JVU es muy bueno, pero ya es muy difícil ocupar un lugar de mercado, de posicionamiento que tiene el PDF. Entonces no creo que el de JVU lo logre desplazar. Bien, eso entonces es en términos de formato. Para terminar el glosario de términos, software libre, saben ustedes que son programas informáticos que usted los puede utilizar sin coste, los puede divulgar, o sea, es lo mismo intentamos que todo lo que sea en látex, pues que utilicemos sea de código abierto, tiene que ver mucho con el proyecto este GNU. Hablamos de una época donde no existía ni el Windows, ¿verdad? Que esto empezó, no es Unix, era, digamos, el sistema operativo propietario por excelencia. Luego aparecieron los programas estos de licencia de uso público general, los GPL, es una sigla que va a ir apareciendo y esto es lo que se llama, por diferencia de copyright, que es un software propietario, pues copyleft. Y si el copyleft tiene el símbolo este con la, con la C invertida, horizontalmente invertida, y lo del código abierto. Le digo porque son frases que se van a utilizar para entender. Entonces, básicamente, yo tenía un archivo en los inicios, un archivo LaTeX. Este archivo lo compilaba con LaTeX. Aquí tenía un problema, que las imágenes solo podían ser en PostScript. Este EPS es PostScript encapsulado, es decir, el PostScript, y había que decir, el PostScript, recuerden que es una página, es algo que vas a enviar a la impresora, es el formato de una página. Imaginen que en esa página arriba tienen el escudo de Dominicana, pues había que decirle, había que darle un box, una caja entre las coordenadas en las que estaba esa imagen, para que el látex cogiera ese cuadro y lo colocara en el lugar que yo quería. Así que si tenía imágenes JPG, PNG, PDF, pues nada de eso lo entendía. Solo entendía PostScript encapsulado, EPS. PS de PostScript, que recuerde que es el lenguaje de la impresora. Así que entonces esto lo convertía en el DVI. Lo natural al compilar LaTeX es el DVI. Luego había que el DVI convertirlo en PostScript para mandarlo a la impresora, porque recuerden que este es el lenguaje de la impresora, esto es lo que entiende la impresora. Del DVI nos parece muy natural cuando yo tengo un documento en Word, sí, voy a imprimirlo, rácata, pero ahí hay un proceso que es ese documento, convertirlo en el protocolo adecuado, en algo que entienda a este otro aparato que es la impresora y que luego la haga cumplir esas órdenes. O sea, nos parece muy trivial, no pensamos, pero es un proceso que hoy en día es prácticamente transparente para nosotros, pero en su momento no lo fue. No todo lo podías mandar a la impresora. Bien, tenía que ser en determinado formato que entendiera el printer que era lo que tenía que hacer. Luego apareció el PDF y en ese primer momento, pues el PS había que convertirlo en PDF con el PS, PostScript to a PDF. Era otro conversor, o sea, tenías que seguir todo este ciclo si lo querías PDF, no para imprimir, porque el PostScript es mucho mejor, es enviar a la impresora algo que está en su idioma. Bien, no hay que traducirlo. Pero puede ser que a mí lo que me interesaba era tener el PDF. El PDF para verlo, el GS View, o sea, habían algunos software, pero no era esa su virtud, porque la idea no era mostrarlo en la pantalla, la idea era un PS enviarlo a imprimir. Entonces era este documento. En un determinado momento apareció un conversor de DVI a PDF. Nunca llegó a ser muy bueno porque casi 1 o 2 años después hicieron el compilador este que está aquí directo de PDF a LaTeX y entonces nosotros
lo que hacemos es no compilamos con LaTeX, sino compilamos con PDF LaTeX. Eso es lo que le enseñaron los profesores, los que hacen todos ustedes, es compilar con PDF LaTeX y eso me convierte el texto cuando compila directamente en un PDF. Bien, el PDF contiene información para el PostScript y directamente lo podemos imprimir. Ya no necesitamos pasar cuando vamos a imprimir algo directamente al lenguaje que va a entender la impresora. Entonces, básicamente, el sistema es el siguiente. Yo tengo unos editores que puede ser el WinEDT, puede ser el TextMaker o puede ser, digamos, el Overleaf que yo no lo he utilizado mucho. Este es en línea y son editores. Y luego necesito un compilador. El compilador estándar del LaTeX Project, el grupo de usuarios de LaTeX, no es el MikTeX, que seguro es el que le recomendaron sus profesores, porque además están influidos por mí, que utilizo el MikTeX desde prácticamente que apareció. Bien, el MikTeX apareció antes que el TextLive y obviamente como ellos seguían, y es lo que yo utilizo, pero el MikTeX es un compilador, es el compilador el que convierte ese texto simple en ese documento PDF, bien, ese compilador. Básicamente me imagino que el curso que utilizaron es el MikTeX. Pero el oficial, el que después a posteriori con todo este estándar desarrolló el Text User Group y al cual está subordinado el MikTeX es el TextLive. Es el TextLive. Es la distribución, digamos, oficial, no algo desarrollado por una persona, sino la distribución oficial del el grupo de usuarios de TeX. Y para aquellos que utilizan Mac, el MacTeX es una redistribución para el sistema operativo OS. Así que entonces yo voy a usar un compilador y luego al final necesito un visualizador de documentos PDF. Bien, para la instalación, pues para la instalación, en el caso de Windows, recomiendo pues Sumatra PDF. Es un editor de PDF muy simple. Muchos prefieren utilizar el Adobe, pero el Adobe es demasiado pretencioso. Este está muy integrado en el entorno LaTeX y en dependencia de determinados editores, dando doble clic en el PDF, me va al código LaTeX, donde o sea, me he dado cuenta de una falta de ortografía o de un error, doy doble clic en el PDF y va y me abre el documento text correspondiente en el lugar correspondiente. Entonces, si yo voy a instalar, pues entonces me instalo el PDF, luego tengo que instalarme el Ghostscript. El Ghostscript es justo ese intérprete de documentos en formato PostScript y PDF. Esto lo necesito, lo utiliza el PDF LaTeX para crear ese documento PDF y es lo que facilita digamos, la comunicación con la impresora para imprimir los documentos. Actualmente está en desuso, pero el visor, de hecho, la última versión es de hace muchos años, no hace falta instalárselo, es la interfaz gráfica del Ghostscript para ver directamente el contenido de un PostScript, de un PS, pues es el GS View. Bien, el Ghostscript View, el Ghostscript View. De hecho, si se dan cuenta aquí, si van a la página del enlace, la última versión es de hace, creo que era la versión 5, es de hace unos cuantos años. Esta efectivamente es la versión 5 de hace unos cuantos años y bueno, no veo aquí la fecha, no veo aquí la fecha, pero bueno, aquí abajo la tengo, la última actualización, ¿bien? El 6 de julio del año 18. Desde el año 18 no se actualiza esto. Es que en realidad no se utiliza. ¿Para qué quieres ver un documento PostScript si mejor
lo tienes en PDF. Realmente era incómodo y actualmente está en desuso. El MikTeX, que es libre, actualmente multiplataforma, al principio solo existía para Windows, pero ya lo hay para Linux, así que no hay, no conozco no conozco, pero creo que me parece que en algún lugar he visto que hay alguna versión para el sistema operativo de Apple, pero no estoy seguro, no estoy seguro. Y entonces el MikTeX, el MikTeX, una cosa importante, muchas veces lo que yo me bajo, que es el básico, el básico, no tiene todo lo que nos hace falta para matemática. Antiguamente sí, pero ahora es como un estándar bastante general y luego hay que actualizarlo para tener la versión completa. La versión completa instalada, estamos hablando sobre unos 300 y tantos megas de ordenador. Si te dedicas a la matemática, no puedes escatimar para no tener problemas y que no esté en cada momento conectándose para actualizar este paquete y actualizar este otro paquete. Lo mejor es hacerse una instalación completa del MikTeX, porque a esto nos dedicamos nosotros, nos dedicamos a la matemática. Luego el editor. El editor recomendado, que es el editor de licencia pública general, es el TextMaker. El TextMaker es muy bueno. Javier, el alumno mío de doctorado, acaba de salir hace un momento, pues todo un especialista en el TextMaker. ¿Qué sucede? Que cuando yo comencé, en el año 94, 95, tenía una de las primeras versiones del WinEDT. Yo el que utilizo es el WinEDT, que es un software propietario, es decir, que hay que pagar y una compañera del despacho al lado lo compró y en un momento me dijo, mira Héctor, quédate con la licencia que tú lo utilizas y en realidad esa es la licencia que utilizó. Es decir, que este es el único, porque aunque es shareware, en realidad cuando te lo bajas y te da un mes de prueba, algo de eso, al tiempo te empieza a estar molestando, te actualiza, así que yo recomiendo que utilicen el TextMaker. Bien. ¿Ventajas del LaTeX? Pues indudablemente lo que es nuestra esencia, alta calidad de edición de ecuaciones, redacción de documentos estructurados. Fíjense que usted no, él tiene un formato para el título, el autor, los nombres de secciones. Tú no tienes, no estás en Word que tú dices, no, yo esto lo quiero, no sé qué, y esto o sea, aunque en realidad los pueden modificar, pero aquí el documento ya sale con una determinada estructura. Esto está pensado sobre todo para las editoriales, ¿bien? O sea, cuando vas a publicar en el Sevier, en Springer, ¿bien? O la revista colombiana de matemática que no está en ninguno de ellos, en ninguna de estas editoriales. Perfecto. Ellos tienen un estándar de fichero LaTeX para sus artículos que es el que tú tienes que utilizar. Tú no tienes derecho a decir, no, porque yo quiero que la L sea en rojo y la A sea en verde. No. Ese tipo de cosas que tiene que ver con el formato del documento, la estructura del documento no te corresponde. Lo tuyo es el contenido. Bien. Facilidad de construcción de macros y comandos. Permite escribir en UTF-8. Antes, en esa época de los 90, se utilizaba el código ASCII. Pero el código ASCII, que era de 8 bits, tenía sus limitaciones para caracteres en lenguajes, digamos que no era el inglés. Era muy bien, genial para el inglés, pero ya para otros lenguajes tenía dificultades. Entonces fue necesario ampliar el código y el estándar ahora es el UTF-8 o el UTF-8 y bueno, además que es gratis, aunque existen PCText, por ejemplo, existen versiones privadas, o sea, de pago que uno puede comprar, ¿no? Pero yo no la recomiendo porque muchas veces te obligan a utilizar determinados formatos que luego no son acordes con lo que utilizan las revistas. Bien. Y bueno, no es inmediato. Muchos de ustedes cuando empezaron, bueno, ¿cómo es esto? Si esa resistencia a dejar el Word, ¿verdad? ¿Cómo es esto? ¿Para qué voy a utilizar? No se ve el resultado, no es what you see, what you get. No es lo que tú ves, es lo que tú tienes. Bien, no es como el Word o los otros editores que son de esa
De esa manera, o sea, tú necesitas, tú necesitas compilar para ver el resultado. No está destinado a los aspectos estéticos, aunque ya hay cosas que han ido perfeccionando, como las plantillas para hacer carteles, ¿no? Las carteles son más estéticas que contenido. Ya las señales, todo este tipo de cosas, el contenido es muy breve, muy preciso, y tú lo que haces es una estética para que sea llamativo el cartel. Ya han ido incorporando cosas, pero no es esa su naturaleza. Su naturaleza es la estructura del documento. No tiene gran variedad de fuentes. Saben ustedes que en Windows hay una cantidad abrumadora de fuentes que se pueden, algunas libres y otras de pago, que se pueden utilizar. Básicamente, entonces, a lo que estamos es esto. El LaTeX es un tipo de editor, digamos que es el what you see is what you mean. Es decir, lo que ves es lo que quieres decir, y los documentos de estos tipos Word, what you see is what you get. Es decir, lo que ves es lo que hay. Lo que tú estás viendo directo, esa inmediatez, lo que estás escribiendo del documento Word está muy cercano de lo que va a salir por la impresora. No es eso en el caso del documento final. No es eso en el caso de LaTeX, ¿no? Y en este, pues, combate, vemos que LaTeX le está dando un golpe tremendo le está dando un golpe tremendo al Word. Bien, bueno, vamos entonces a escribir matemáticas. Esta sección la agregué por una conversación que tuve hace unos meses cuando estuve en Dominicana. El látex es forma, no contenido. Tú tienes que tener claro qué es lo que quieres escribir. Voy a escribir un libro, voy a escribir una tesis de maestría, voy a escribir una tesis doctoral, voy a escribir un artículo. ¿Bien? ¿Y qué es lo que voy a escribir en ese contenido? Mi consejo es el siguiente. Presten, porque cuando uno comienza, y he visto en algunos de los que se iniciaron, cuando a veces remoloneaban un poco, pero cuando empezó el programa de doctorado, pues claro, yo dije, ahora esta es la mía, y algunos de mis colaboradores de dominicanos le dije, bien, pues perfecto, ahora es látex o látex, se acabó el Go. Bien, entonces, claro, yo tengo cierta experiencia y ve ciertas formas, colores, mezclas de cosas para que sea visualmente atractiva la información, pero eso no es más importante el contenido. Entonces hay que tener claro el contenido, porque a veces digo, bueno, el entorno de teorema, pero quiero que me aparezca esto rojo y no sé qué, y al final la información la estás tergiversando. Es muy importante, lo primero es el contenido. ¿Para qué quiero esa información? Y el látex luego me da la forma para ese contenido. No tengo mucha libertad para cambiar la forma, pero el contenido es lo importante. Yo voy a escribir un libro para los alumnos de 9º grado. Pues bien, es un libro para esos de 9º grado y tengo que tener claro el contenido, y lo que voy a utilizar tiene que estar dirigido a ese entorno. No, ahora yo lo que voy a hacer es una presentación. Bien, yo voy a hacer una presentación. El pecado básico de las presentaciones que hacen los que comienzan es copiarlo todo. Copiar el artículo dentro de la presentación, lo cual es ilegible. En esa pantalla que estoy viendo, estoy mareando a las personas. Y eso lo hago por inseguridad mía, porque si se me olvida no sé qué, voy a leer. Lo peor que puedes hacer es leer la pantalla. Haces un papelón, estás transmitiendo que de eso no sabes nada. Así que el conocimiento, en el caso de una presentación, tiene que ser sintético. Pero si lo que estoy escribiendo es un libro, entonces tiene que ser abundante, y voy a poner detalles y voy a poner ejemplos. Cada forma, que el contenido tiene que ir, o sea, de la actividad que yo quiero hacer, tiene que ir relacionado con la forma. Aunque no no nos vamos a dedicar al contenido, pero yo quiero recomendarles el cómo escribir matemáticas, este artículo
de Halmos, que luego se ha hecho un libro con otros autores que han incrementado esto, pero que yo conozca no está en castellano, está solo en inglés. Arriba tienen el enlace con el cual ustedes pueden descargarlo. Bien, así que uno, tener algo que decir, escribir para un público determinado, si son estudiantes, si son especialistas, no me puedo poner a estar mareando la perdiz con detalles de, no, pero esto es integrable, no, esta función es continua. No puedo hacerlo. Bien, primero hay que organizar la información, el alfabeto, escribir a partir de uno e ir complicando para que sea entendible la expresión. Muchos yo recuerdo de las tareas del programa de doctorado que me escribían cosas que yo decía, pero es que no entiendo a dónde van. Lo que escribimos no es sumar y pegar cosas, tiene que ser entendible. O a lo mejor lo hago lineal, o de lo más complicado y voy partiendo ejemplos a lo particular, o decido que voy de lo particular a lo general, o voy en espiral ampliando ambas cosas. ¿Qué es lo que voy a hacer? Lo trivial y lo irrelevante, pero que eso depende de a quién está destinado, porque lo que para especialistas es trivial e irrelevante, para los estudiantes de grado puede que no lo sea. Entonces eso lo tengo que tener muy claro. Bien, utilizar la terminología correctamente, no utilizar símbolos, porque cuando empiezas en LaTeX tienes tantos símbolos que dices, wow, pues yo ahora en lugar de escribir implica, voy a poner la flechita. Y en lugar de poner, por tanto, voy a poner los tres punticos. Bien, entonces al final terminas agobiando a las personas con toda una serie de símbolos que la mayoría no se utilizan. Por eso, intentar no utilizar una cantidad abrumadora de símbolos. Bien, y recordar que toda comunicación, sea un libro, es una exposición. No estás escribiendo para ti, estás escribiendo para ese público y para ese público tiene que estar destinado. Insisto, eso es importante porque cuando veo que muchos comienzan y entonces quieren abrumar con detalles de látex y con toda una serie de cosas y pongo esta columna aquí y este otro entorno allí, lo que estoy es tergiversando la información. ¿Ven? Estoy tergiversando la información y no se está entendiendo muy bien lo que yo quiero decir. Vamos entonces a los estilos clásicos. Primero, caracteres reservados. Esto ya ustedes lo conocen, así que aquí ahí voy muy rápido. Saben que el backslash es el que comienza cada uno y aquí a la derecha lo que aparece, si yo en el documento quiero escribir este símbolo, ¿cómo tengo que escribirlo? Pues las llaves es el para abrir y cerrar bloques y entonces aquí tendremos que poner backslash llave y backslash cerrar llave si queremos que aparezca en el documento. Eso creo que ya lo conocen, ¿verdad? O sea que esto hay muy pocos, pero son caracteres reservados para el text, los que el text entiende y todo se va a estructurar a partir de esos caracteres reservados. Bien. Aquí tienen el ejemplo. Si yo quiero que me aparezca esta llave conjunto A, B, pues entonces tengo que escribirlo de esta manera que aparece acá con el backslash, abro llave, backslash, cierro llave. Bien. Luego tengo entonces los tamaños de letra y los tipos de letra. No hay una gran variedad, ¿eh? No es el caso de todas las fuentes que podemos montar en Windows, no es el caso. Y luego tienen los tamaños de letra desde la más pequeña hasta la letra más grande, siempre entre llaves de lo que quiero, de agrupación, no para lo que quiero resaltar. Creo que eso lo conocen muy bien y es lo que han estado estudiando con sus profesores en el curso. Así que ese primer documento entonces comienza lo que era antes el document style, ahora es el document class. Eso cambió del LaTeX 209. Mi tesis está escrita en 209 y tuve que cambiar todo aquello porque era document style y no document class. Y además el problema de que yo me había creado un estilo propio, el HP tesis, HP por las iniciales mías, me había creado un estilo, era aquello una locura, que ponía
rayitas y no sé qué, que se quedó ahí, más nunca se utilizó porque le dediqué tremendo tiempo para el estilo este, sí, resulta que luego cambió y con el látex 2 Epsilon, que es el látex actual que utilizamos, no el 209, pues entonces aparecieron Document Class. Así que entonces tengo las opciones y la clase del documento. Hay muchísimas clases de documentos. Las más importantes, las estándares del article, que es básicamente, estoy convencido de que han utilizado ustedes el book para libros, el Beamer para transparencia. Hay otros formatos también para transparencia. No es que el Beamer sea el único. Y el article, por ejemplo, el Sartic, el Sevier, pues tiene el suyo propio, el Sartic. Y Springer tiene su variante del article. Y entonces, claro, cuando tú vas a escribir para una de esas revistas, tienes que encargarte el formato de ellos y escribirlo en el formato de ellos. Bien. El Memol, que es una extensión está basado en la clase book, memoria, y tiene para hacer un libro con mucho más recursos para embellecerlo. El book no tiene tantos recursos para los títulos de los capítulos y cosas de este tipo, pues tiene muchísima información. El letter para cartas, el BA Poster, que me parece que es el que utilizó el profesor Milanés y su alumno para hacer ese póster tan bonito que vimos ahí, que se presentó. Me parece que, no recuerdo bien si es el acero o el BA póster, pero que como pueden ver allí en la página web de las plantillas hay mucha información de distintos tipos de formatos, bien, distintos tipos de formatos, de clases de documentos para utilizar. Bien, entonces, claro, en ese entrecochete, ¿cuáles son las opciones? Pues el tamaño de letra. Bien, normalmente en los artículos se suele utilizar el 12 pt puntos y 10 en los libros. Bien, fíjense que esto no es el tamaño de la letra, sino es la definición de la letra. Básicamente se utilizan 10, 11 o 12. Bien, por ejemplo, en esto yo he utilizado 12, 11. Si utilizo 12 PD, pues se me hacen ligeramente más grandes, más definición, pero en realidad en el caso de este documento, que lo voy a presentar por pantalla y que la pantalla tiene muchos recursos para que se vea agradable, bien, la pantalla del ordenador tiene muchos recursos para que se vea agradable, aquí no me es conveniente utilizar una definición tan alto. A lo mejor si lo que voy a imprimir sí me interesa 12 puntos. Bien, insisto, esto es, por ejemplo, como pueden ver aquí, Document Class y pongo 11 puntos. Luego tengo, estos son definiciones para las ecuaciones a la izquierda, para colocar los números de las ecuaciones una vez entrada, para dedicar una página específica al título del documento, si voy a escribir en 2 columnas, si voy a escribir one side, o sea, a una sola cara, o voy a escribir que cambia los márgenes a 2 caras. Ahora, ya, o sea, si es a una sola cara, más izquierdo y derecho son los mismos, pero si es a 2 caras, pues entonces el margen izquierdo tiene que ser más grande, porque es donde vas a agrapar las distintas páginas para formar el libro. O sea, hay una parte en el lomo del libro que ese margen tiene que ser más grande para que no te quede justo cerca del lomo del libro el contenido del párrafo, pues esos párrafos son más grandes y ese párrafo una vez está aquí y cuando imprimes en la otra es el de la derecha, en las páginas pares, y en las impares es el de la izquierda y en las pares es el de la derecha. Bien, entonces, con una orden bastante general después de esto, es decir, el estilo de página. Bien, el texto plano, el texto plano, el plain es el estándar, bien, que va con número de página. El heading es, pues, por ejemplo, quiero colocar en la cabecera que aparezca, o sea, que en la cabecera de cada página aparezca el nombre del capítulo, la sección,
De todas maneras, hay paquetes como el Fancy que permiten hacer todo este tipo de cosas y todo el cartel que quiero en el pie de página. Bien. El empty, que es para dejar una página en blanco, o sea, que no me aparezca, digamos, yo quiero que en la primera página voy a poner un título, este es mi libro, el título de mi libro, y no quiero que me aparezca el número de página. Entonces no lo puedo poner plain, porque plain lo que me da es página 1, 2, 3, 4, 5, a partir de ahí, entonces ahí tengo que poner page style empty, vacío. Así que ese me va a dar una página en blanco. Y en la siguiente página, bien, pongo el slash new page, me salto a la otra página, pongo estilo de página, pues plano, y a partir de ahí comienza la 1, la 2, la 3 y así sucesivamente. Cada uno de estos tiene la posibilidad de enumerar las páginas de forma alfabética, comenzar, porque esta es la segunda parte del libro anterior y el otro terminó en la 120, pues yo quiero que este comience a la 121. Todas esas posibilidades existen. Voy a escribir a 2 columnas, en una columna, todas esas variantes existen y depende mucho de la exploración que ustedes hagan de esos contenidos. Entonces, básicamente, yo tengo una clase de documentos, ¿bien? Voy a escribir matemáticas, libros, lo que sea, presentaciones, artículos. Así que hay una serie de paquetes de manera estándar que yo debo cargar. Entonces, tengo, como pueden ver arriba, el utilizar el paquete. Esos paquetes los va a llamar del BibTeX o el TextLive en dependencia del compilador que yo tenga instalado. Bien. Entonces, las opciones que yo le voy a dar al paquete, bien, y el nombre del paquete. Paquetes estándar, el de símbolo de látex. Ese siempre tiene que estar. Bien. Después, lo del AMS, es decir, lo de la American Mathematical Society. Recuerden que este es el que tiene su origen en aquel paquete original de la AMS Text que la American Mathematical Society encargó a Spivak. Bien, así que entonces este hay que cargarlo. Todos los símbolos aquí, vamos a ver, yo tengo voy a poner aquí el WinEDT, el WinEDT. También el TextMaker lo tiene y esta es una facilidad de símbolos, ¿no? La facilidad para distintos tipos de símbolos que tiene. Y aquí tienen símbolos de la AMS. Estos son símbolos que solo están con paquetes no son todos, estos son, digamos, los más usuales. Hay en determinados contextos de matemática que interesa este signo, digamos, con 3 mayor que consecutivo, que tienen su interpretación en ese contenido, estos símbolos, ¿bien? Hay toda una simbología, la matemática es muy amplia, la matemática es inmensamente amplia y entonces hay simbología de todo tipo en dependencia del área de conocimiento en la cual se trabaja. Aquí viene una parte de toda esa simbología de la AMS. Pues lo lógico es que carguemos todos estos paquetes. Fíjense que yo puedo escribir, el LaTeX symbol lo puedo escribir aquí delante, coma, o sea, yo puedo escribir, uso este paquete uno por uno o simplemente dentro de la llave los distintos paquetes los separo por coma. Aquí he separado el de símbolo de LaTeX y este de la AMS para que quede claro cuáles son los de la AMS. Cuando se trabaja con muchas revistas, o una editorial, tú vas a hacer un libro y ese libro es para una determinada editorial. Las fuentes que tú como individuo puedes utilizar son muchas. Pero otra cosa es que la editorial que va a imprimir el libro, que va a compilar ese látex, las haya comprado. Son
libres para uso individual, para uso personal, pero para uso comercial, porque la editorial va a hacer el libro y lo va a vender, pues para uso comercial no son libres, tendrían que pagar. Entonces a mí me ha sucedido, no con libros, pero sí con artículos, me ha sucedido que, por ejemplo, recuerdo en el caso Taylor and Francis, que es otra editorial como Springer o Elsevier, pues enviamos un artículo y luego lo revisé. Entonces yo lo había compilado perfecto, lo subí. Normalmente las editoriales cuando lo subes a la página de ellos tienen un compilador en línea que te da el resultado, pero de esas cosas que estás apurado y no lo miré. Entonces los revisores del artículo me empiezan a decir, bueno, hay unos símbolos con su índice, con cuadrados negros que no se entiende. Y yo cuando veo ¿qué dicen estos tontos? Que no sé qué, pero ¿cómo es posible? Que eso, claro, cuando miré el compilador, el problema es que ahí la información yo utilizaba un tipo de fuente que la editorial no la tenía. Y entonces lo que hace es que me ponía un cuadrado negro. Entonces hay que tener cuidado con eso. No inventarse fuentes raras, no, porque yo quiero, porque luego si eso es para una editorial, concretamente los artículos, ten mucho cuidado. Lo de la AMS, eso lo tiene todo el mundo. Bien, eso lo tiene todo el mundo y eso sí es gratuito para todo el mundo, pero determinados símbolos. En el caso de la AMS, el único que suele dar problema es el AMS Theorem. El AMS Theorem para la mayoría de las revistas está invalidado, porque este no es de símbolo, o sea, este que está aquí, estos que está aquí me dan símbolos, me dan fuentes, es decir, letras, tipo de letras para símbolos matemáticos, como lo del número real, número natural, o sea, para toda esa simbología me dan fuentes. Y este lo que hace es, me permite el formato de los teoremas. Me da cierto formato para los teoremas. Es muy útil, es muy útil. Pero la mayoría, la mayoría no, de las editoriales que yo conozco, o sea, en las cuales yo he publicado, siempre, el AMS dicen explícitamente que no puedes utilizar el AMS Theorem, porque este en realidad no son símbolos, sino es formato, es estructura de los teoremas. Y cada revista tiene la forma en que va a estructurarlo, que tú no tienes que estructurarlo, porque tú pones Begin Theorem, End Theorem, y lo que tú escribas ahí, él lo va a formatear cuando compiles en el formato de la revista. Bien, eso es lo que queremos decir, que tú no tienes derecho sobre la estructura, porque yo creo que el teorema me aparezca a la izquierda y la letra sea cursiva y que tenga dos espacios. No, de eso no puedes hacer nada, es el formato de la revista. Bien, entonces, de estos cargarlos siempre, recuerden que aquí pueden tener problemas, hay que cargarlos si son documentos tuyos, si es una tesis tuya, pues los teoremas tienen que tener un formato y ese formato lo da el AMF Theorem. Bien, voy a escribir en castellano, Bueno, obviamente es el Babel Spanish. Bien, el Babel Spanish. Aquí el Babel Spanish le he agregado otro requerimiento, el S Not Short Advance. Supongo que en una nueva versión del LaTeX lo corrigen, pero había un problema en castellano con la división de palabras al final del renglón. Y luego en una página leí que bueno, que cargándolo con esta opción, que normalmente no lo cargamos, siempre lo que yo ponía era Spanish, cierra con 7 y venía el Babel. Pues hay que cargarlo para que la división de palabras al final de la línea pues cumpla con la normativa castellana, porque ahí con el Babel Spanish pues perfecto, te permitía todo ese tipo de correcciones, pero en la división de palabras tenía problemas. El InputEx, que es un paquete que facilita escribir documentos en un idioma que no sea el inglés. Bien, normalmente el castellano
no suele haber problema porque es el mismo alfabeto. Pero luego cuando utilizas, qué sé yo, algunas letras en cirílico o algunas otras cosas, suelen haber problemas o algún tipo de acentuación extraña. Por ejemplo, recuerden los de polinomios ortogonales, el libro de Segó, que es la Biblia de los polinomios ortogonales clásicos que todos citamos, y esa O lleva no dos puntos arriba, sino es un tipo de acentuación que existe en húngaro, que son dos acentos hacia la derecha. Pues, por ejemplo, ese suele, si no, no llamas el input en algunos, con algunas versiones de látex, solía dar problemas. ¿Sí? Hablo en pasado porque no estoy seguro que en las versiones, como ya lo utilizo correctamente, no estoy seguro si en las versiones actuales ya está corregido completo, porque ya utilizas una nomenclatura estándar. El látex va evolucionando con distintas actualizaciones y le van agregando cosas. Bien, luego el graphic. El graphic, fíjese que es la versión extendida, la que termina en X, porque muchos llaman el graphic hasta la C. Ese es otro paquete. Este es el extendido, que es el que me permite insertar imágenes, bien, y me permite utilizar este comando que seguro que lo habéis utilizado en clase, que es el de incluir gráfico, pues las opciones para el gráfico, normalmente el ancho o el alto, para que no se desfigure. Das el ancho o el alto y el otro se reconfigura, mantiene la escala, si no se te deforma la imagen. Y bueno, la dirección del archivo de imagen. Esto es para insertar la imagen. Luego el tema de los enlaces, para que me aparezcan los enlaces, para que, digamos, cuando yo compilo aquí en la tabla de contenido, bien, en la tabla de contenido, pues en la tabla de contenido, clases y estilo, yo pincho y me va a clases y estilo, ¿no? Y todo esto que vimos que teníamos, digamos, enlaces que yo pincho en el PDF y va a esa página. Pues eso lo permite el IPREF. Ese me lo permite esta opción para yo poner directamente el comando URL, que es la dirección tal cual, o el href, que es la dirección que es el que yo utilizo, y luego un texto, ¿no? Por ejemplo, aquí href es el que está utilizado en, a ver dónde, eh, la de la bibliografía, aquí. Pero aquí Cervantes, y si observan, se pone la manito, si yo doy clic, va a la página. Eso es con href, que me permite una dirección y un texto. Si da clic en este texto, lo que le está diciendo, abre el navegador y ve a esta dirección. Para eso es casi imposible que cualquier documento que ustedes tengan, pues no utilicen enlaces. Bien, así que si hay que utilizar enlaces, hay que tenerlo. Y luego el Xcolor, no el color, sino el Xcolor, que es la versión extendida que define, permite pues definir colores, o sea, definir determinados colores. Colores que están en formato, digamos, por ejemplo, RGB, una cantidad de rojo, una cantidad de verde y una cantidad de azul. Seguro que esto lo habrán visto en el curso, porque quiero, digamos, que algo sea, sobre todo en las presentaciones. Si se dan cuenta, hay parte del texto que está en rojo, parte del texto que está en azul o está en verde, y eso se lo estoy indicando y hay que definir qué cosa es ese color. Por ejemplo, este azul que vemos arriba y abajo, que suele ser 0 rojo, 50 de verde y 150 de azul.
cada uno de ellos va entre 0 y 254. O sea, en el RGB la intensidad del color va desde 0, donde 0 es negro, y 255 es blanco. Bien, desde 0, que es negro, hasta 255. Quiere decir que un 0 rojo, 0 verde y 254 azul es un azul muy claro, muy claro. Bueno, esto seguro que lo han visto ahí en el curso. Entonces vamos a nuestro primer documento. Primer documento de matemáticas. Primer documento de matemáticas. No es un documento, no es una carta. Y lo que yo voy a ver aquí es exactamente lo que yo creo que no debe faltar, lo que siempre tiene que estar, ¿bien? Para que no me sorprenda. Ya yo tengo instalado el Mixtext. Recuerden la sugerencia de tener la versión completa, no la versión básica, para que a la hora de compilar no pierdan tiempo. ¿Bien? Bueno, entonces tengo la clase de documento, que sabemos muy bien, este va a ser un artículo con 10 puntos, y el tipo, esto es importante, el tipo de documento que voy a utilizar es el A4. El A4 es el estándar aquí en Europa, pero por ejemplo, si fuera un documento para ustedes ahí, yo tengo la impresión de que el documento, el estándar es el LEDER, el CATA, el LEDER es el estándar, por lo menos los documentos que he visto, las hojas que he visto, sí, casi siempre coinciden con el LEDER. Así que creo que allí es el LEDER, es el tamaño estándar. Pues entonces, en lugar de A4 LEDER, recuerde A4, A5, A0 es el grande de los pósters. O sea, ustedes pueden poner en internet DIN A4, DIN A0 y les sale una escala le sale una escala de los distintos tamaños de documentos. Bien, distintos tamaños de documentos. Vamos, por ejemplo, a poner A4. Pues aquí tiene, esta era la imagen justo que buscaba, ¿no? Este es el A0, ¿cuánto mide el A0? El A1, el A2, el A4, que es el que se utiliza. El LEDER corresponde a otro tipo de nomenclatura. Bien, pues ahí tienen los distintos tamaños. Hay que decirle el tamaño de la hoja en que se va a imprimir. Bien, hay que decirle el tamaño de la hoja en que se va a imprimir. Luego también uno tiene la opción de decir, bueno, tanto en los textos va a ocupar tanto en la horizontal y tanto en la vertical, pero es muy saludable para que no nos sorprenda el resultado final decir el tamaño de el folio, que insisto, en Europa el estándar es A4, pero yo creo que para vosotros el LEDER al menos en lo que yo he visto, es el oficial. Luego entonces voy a empezar a llamar paquetes, ¿bien? Los que ustedes quieran, pero voy a llamar los paquetes de símbolos de la AMS, ¿bien? Eso no puede faltar. Quizás el que puede faltar porque dé problemas con una editorial es el de teoremas, el último, el AMS-THM, el AMS-Seoren. Quizás ese me dé problemas, bien, y no lo pueda llamar, pero los otros tengo que llamar. Los símbolos, bien. Esto ya es en base a una experiencia personal. Estos son paquetes de fuente que yo suelo llamar. El DSFON para los símbolos de número real, complejo, los enteros positivos, los enteros negativos, suelo llamarlo. El MASH, el paquete de fuente Sancherif para entorno matemático, y el paquete, el TextFont, el TXFont para el texto. Esto puede que no lo llamen. Esto es una sugerencia personal que yo hago. Esto que están viendo está hecho bajo ese precepto y todos mis documentos que se utilizan. Esto ha ido cambiando con el tiempo. A veces tenía uno, a veces tenía otros, y ha ido cambiando con el tiempo y son ahora estos los que utilizo. Luego entonces, los que ya vimos.
el del hipertexto para las direcciones web, para que si yo tengo una tabla de contenido, porque ustedes tienen que pensar que en el mundo actual donde ustedes viven, cuando usted hace un documento, por ejemplo, usted escribe un libro y lo va a subir a Amazon, perfecto, para que Amazon le comercialice el libro. Y ahí le piden dos cosas. Uno, la versión para imprimir y dos, la del ebook, la del libro electrónico. Claro, cuando tú tienes el libro electrónico, tú quieres que cuando estás en el índice de contenido, tú pinches donde dice capítulo 4, ecuaciones diferenciales lineales de orden superior, ¡pam! Y salte directamente. Tienen que ser enlaces activos en la tabla de contenido. Esas dos cosas te las piden. Y aunque yo creo que al libro impreso le queda mucho, pero hay que ir produciendo para el ebook, para el libro electrónico, para la versión electrónica. Bien, sobre todo mucha gente nueva, los alumnos míos, uno le dice un libro, no sé qué, y nadie compra libros físicos, quiero decir. Ahora, sin embargo, en versión, no sé si lo compran o se lo pasa, pero en versión electrónica, para el lector este del Kindle, este de Amazon, o simplemente en PDF para usarlo en las tablets, los libros los tienen en las tablets todos, en formato electrónico. ¿Bien? Porque entienden que es una cosa que, bueno, compro un libro, pero yo voy a ser ingeniero en telecomunicaciones. Entonces, el libro de cálculo, ¿para qué? Si hago una inversión, ¿para qué me va a sentir? Y me es más barato, digamos, si lo compro en formato electrónico. Entonces, hay que pensar en esas dos cosas. No podemos pensar en que lo que yo voy a hacer es para formato impreso. Y no es que no lo vayas a vender, es que lo vas a vender también en el caso de autor, de que sea un libro. Quiero escribir un libro para las mejores mates para el 9º grado. Bien, perfecto. Pero está en versión para imprimir y en versión para imprimir y en versión ebook. Voy a producir para la impresora, pero voy a producir para la pantalla también. Y eso solo, automáticamente, solo con cargar el paquete HyperRef, el HyperRef ya cuando yo haga la tabla de contenido van a ser enlaces activos, que yo pincho y voy a tal página del libro, pincho y voy a tal página del artículo si es que le pongo tabla de contenido. Bien, así que eso es importante. El de colores, pues para imprimir puede ser, pero no somos muy de colores en matemáticas. Los libros de matemáticas no suelen tener muchos colores, pero para la pantalla, para el ebook, bien, y gráfico indudablemente que tenemos. Así que esa terna de paquetes hay que incluir. Bien, si voy a escribir en español, pues el Spanish con esta nueva versión, esta nueva especificación. O sea, voy a usar el Babel en español con esta nueva especificación para garantizarme que las divisiones al final de línea pues estén muy bien. Y la otra cosa que voy a hacer es el inputex, recuerden, para caracteres que no es que vaya a escribir John Russo, no sé qué, pero a veces hay caracteres o citas a un autor, citas a un libro y el nombre se escribe de tal manera utilizando, digamos, cosas que no están en el alfabeto castellano, en el alfabeto inglés, acentos, cosas de ese tipo, pues siempre es muy bueno llamar el inputex en su opción UTF-8, que es el paquete o sea, los caracteres que utilizamos anteriormente. Luego, entonces voy a definir los entornos. Bien, el theorem, los entornos matemáticos todos son theorem. Entonces hay uno que yo voy a llamar theorem y me va a aparecer teorema con la letra mayúscula. El colorario, pues perfecto, el nombre que va a aparecer es colorario y como el colorario se enuncia después de un teorema, pues si va después del teorema 5, su numeración será 5, 1, porque lo voy a enumerar con teorema. ¿Bien? Quiere decir que si después del teorema 2 yo pongo dos colorarios,
Pues tengo teorema 2, será 2.1, el primer corolario 2.1 y corolario 2.2. Luego viene el teorema 3 y pongo un corolario, será el corolario 3.1. Automáticamente lo hace el sistema. No es que yo le pongo el número directo, automáticamente lo hace. Luego los comandos. Los comandos me ahorran mucho trabajo. Yo suelo no utilizar aquí mismo New Theorem, pues hay quien pone Teo y corolario co o coro, o en lugar de lema, le. Pues cada vez que yo escriba begin le en le, lo que va a aparecer es la palabra lema finito y los lemas se van a ordenar por sección. Si es la sección 1, 2, 1, 2, 2, el primer lema en la sección 3 será 3, 1, 3, 2, 3, 3. Bien. Y luego las definiciones. Fíjense que las definiciones y teoremas no las he puesto por dónde enumerar, entonces por defecto es el orden del documento. Teorema 1, teorema 2, teorema 3, teorema, y sin importar el capítulo si fuera un libro o la sección si fuera un artículo. Bien. Si yo quiero que los teoremas se numeren en cada capítulo, pues por ejemplo escribiría aquí al lado entre corchetes chapter. Quiere decir que tendría el teorema en el capítulo 5, teorema 5.1, teorema 5.2. O sea que ese esquema de numeración lo especifico con este comando y cada una de sus especificidades. ¿Ven? Luego entonces aquí yo tengo estos comandos. Comandos que bueno, me son útiles. Este yo utilizo, pues por ejemplo, el \cc, pues me pone el más DSC, que es el símbolo de toda la vida de números complejos, no el más BF, porque a veces escribimos el BF, es el DS, pero el DS lo tienes que llamar, porque lo llamé aquí, en el DS Font, esa fuente la llamé, no está implícita en LaTeX, no está definida estándarmente, la llamé y por eso lo estoy utilizando. Ahora, como esto va a tratar de un curso de LaTeX, oye, estoy un poco haragán, así que \CL, inmediatamente lo que va a hacer es escribir curso de LaTeX aquí. Bien. Y yo quiero luego que en lugar de escribir mi nombre, de tener que escribir mi nombre, pues me voy a inventar un comando para mí. Pues \HP y entre llave pongo new command \HP, como aquí en lugar de ser HP pongo Héctor Pijeira Cabrera. Y cada vez que yo escriba el /HP, lo que va a aparecer en el documento es Héctor Pijeira Cabrera. Los comandos que yo quiera para facilitarme el trabajo. Por ejemplo, aquí tienen ustedes el /diag, pues entonces esto es para definir las matrices diagonales. Si una matriz diagonal solo tiene elementos distintos de 0 a la diagonal, pues entonces lo que voy a escribir aquí son los elementos de la diagonal. Eso es lo que estoy definiendo. Así que entonces en fuentes matemáticas Roman, los simbologías matemáticas normalmente es en Roman voy a escribir diac. Bien. Y aquí, entre paréntesis, pues voy a poner left, right. Esto es para que el left y el right lo que hacen es que el paréntesis tome el tamaño de lo que está dentro, que no se me quede, que tengo yo una integral y los paréntesis se me queden aquí pequeñitos abajo, ¿no? Que crezcan junto con la simbología. ¿Y qué sucede? Que esto la palabra diac se me separa mucho del contenido. Bien, se me desplaza mucho del contenido. Pues le voy a robar un espacio y este es el backslash, símbolo de interrogante, de cerrar, de cerrar exclamación. Perdón, interrogante no exclamación. Símbolo de cerrar exclamación. Este ejemplo lo pongo porque esto básicamente es lo que había que hacer antes en text. No, reducir dos espacios, incrementar una palabra con 3 espacios y viene la otra. Había que especificarlo todo había que especificar. Bien, y sin embargo, ya hoy con ese pues tenemos ciertas facilidades, ¿verdad? Para ponerlo. Aquí está
Aquí está el documento que está basado en el que ustedes están viendo. A ver, escape. Vamos a aumentarle el tamaño para ver el... A ver, déjame compilar de nuevo. Pues aquí ven, este es el símbolo que yo les expliqué ahí. Este es el resultado de compilar con aquel símbolo. Bien, entonces diac va a poner eso, este paréntesis va a crecer con ese tamaño y dentro le he puesto esta cantidad. Eso lo que me va a decir que es una matriz diagonal. Bien, una matriz diagonal y estos son los elementos que van a ir en cada posición de la diagonal. El resto sabemos que como la matriz es diagonal, el resto de los elementos va a ser igual a 0. Y este es un símbolo que yo me he inventado. Bien, a lo mejor usted dice, oye, pero es que esto de diag no me gusta, yo quiero que sea DG solo. Perfecto, genial, pues ese es el símbolo que va, porque muchas veces los símbolos que nosotros creemos hay que tener cuidado a veces con los símbolos, porque muchas veces los símbolos que nosotros creemos que están establecidos, no están establecidos. Bien. Por ejemplo, una confusión muy típica que me suele, supongo que con los alumnos de doctorado, o sea, si nosotros utilizamos el símbolo para los naturales, n, pues hay libros donde los naturales incluyen el cero y hay libros donde los naturales no incluyen el cero. Esos son los números para contar, 1, 2, 3, 4, lo cual a mí me parece muy natural, me parece que es lo correcto, pero solo es mi impresión. Entonces, si tú vas a hablar de los naturales en un libro para un público general, no para ti, a no ser que tú digas antes, bueno, los naturales aquí en este libro van a comenzar a partir del 1. Pues lo mejor es utilizar, si incluyes el 0, Z más, bien, o Z más asterisco si no incluyes el 0. Y ese tipo de simbología tienes que, no toda la simbología, no, la simbología que yo le di al profesor de cálculo, al profesor de álgebra o en el libro de cuando yo era estudiante, no quiere decir que toda esa simbología esté oficializada urbi et orbi, para la ciudad y para todo el mundo. No quiere decir que esté oficializada, porque yo la haya visto en un libro. Hay que tener mucho cuidado con eso y a veces revisar y decir, bueno, ¿cómo se denota esto? ¿Cómo se está denotando esto? Bien, porque una cosa es la anotación que puede utilizar un profesor, que puede utilizar un libro y otra cosa es lo que es el estándar, bien, de notación. Bueno, entonces luego, pues por ejemplo, viene el título. Bueno, pues el comando título, aquí va el título, esto se llama matrices de Hesse-Sóboles y el teorema de Fabar. El autor, pues el autor fulano de tal. Aquí esto lo que hace es poner una nota en el pie de página, el agradecimiento el supuesto agradecimiento, lo que hace es poner una nota en el pie de página donde está mi correo electrónico y el de Javier. Esto es un salto de línea, Departamento de Matemáticas, Universidad Carlos III de Madrid, y el backslash day lo que hace es ponerme automáticamente la fecha. ¿Ven? Cuando pongo today, la fecha de hoy. Quiere decir que esto es un borrador interno de documento con fecha de hoy para tener actualizado cuál es la versión, que yo tengo, tener actualizado cuál es esa versión. Bien, perfecto. Lo tengo aquí. Allí está más grande, más bonito. Este es el fichero text puro y duro. Y entonces, esto, a ver, si ven, esto es el resultado de compilar aquello que vieron ahí. Pues entonces aparece este símbolo para la llamada a pie de página. Esta raya no la coloqué yo, esa la coloca el formato automáticamente, pues aparece asterisco, el correo electrónico de fulano de tal y con la daga, el símbolo de la daga, pues el correo de Javier.
Luego cambié de línea, puse Departamento de Matemática, cambié de línea, Universidad Carlos III de Madrid, España. Todos los documentos matemáticos tienen un resumen, el abstract. Bueno, este es el abstract. Bien. Luego las palabras clave, eso también. Y luego otra cosa estándar es poner la clasificación de la AMS. La clasificación. Aquí, de nuevo, si vamos a mi página, que no es tema de LaTeX, pero si vamos a mi página, fíjense que aquí, que en estos documentos usuales, el primero es la 2020 AMS Mathematics Subject Classification. Entonces, usted pone aquí, qué sé yo, su libro es de, por ejemplo, polinomios ortogonales. Bien, ortogonal, polinomios. Perfecto. Entonces, aquí me dice todas las clasificaciones que tienen que ver con, con polinomios ortogonales. Y entonces yo pongo, bueno, 33 de 52, y esto es un estándar en el área nuestra. Esto es un estándar en el área nuestra. Poner la clasificación en dependencia de qué cosa es lo que voy a tratar yo de polinomios ortogonales. Bien, ¿qué es lo que voy a tratar yo de eso? Pues mira, aquí yo escojo esa nomenclatura. Y eso justo es lo que me aparece aquí. O sea, clasificación por tema de la AMS, que es un estándar. Bien. A los efectos usuales y prácticos, la American Mathematical Society en el área nuestra, es decir, la Sociedad Matemática de los Estados Unidos, funciona y establece más estándares y más normativas que la Unión Internacional de Matemáticos. ¿Bien? O sea, la Unión Internacional de Matemáticos no tiene el poder ni la fuerza normativa que tiene la AMS. Por eso el AMS LaTeX, bien, no una UIM LaTeX, Unión Internacional de Matemáticos, el AMS Subject Classification. La AMS tiene mucho poder normativo en términos de toda la matemática. Esto de introducción que va en negrita con este espacio, esto yo no le he dicho nada a él de estos espacios, ni he dejado espacio. Fíjense que eso corresponde a que yo pongo aquí sección entre llave introduction. Pues eso es lo que se produce. A eso es lo que nos referimos a que el documento ya está estructurado, a que yo me voy a ocupar del contenido. Mis problemas de los que comienzan cuando yo no tengo claro el contenido y lo que quiero es la estructura y me refiere a este tipo de presentaciones con entornos de teorema dentro de teorema y una cantidad de color y una cantidad de cosas que al final la información, porque tú no estás enseñando a colorear, eso lo hacen en la escuela primaria. ¿Bien? Tú estás enseñando matemáticas y tu contenido tiene que estar relacionado y dirigido a ese público. Tú tienes que centrarte en el público al cual le vas a dar la información. Y la información que tú vas a dar es contenido, saber y saber hacer. Saber y saber hacer. No como, no la forma en que, en la forma, eso es lo primero. Si lo puedes hacer de una forma mejor, de una forma más agradable, perfecto, vas a obtener mejores resultados. Pero lo primero es el contenido. Eso tiene que estar claro. Bueno, entonces, y ahora viene la parte del documento, eso que estábamos viendo allí, aquí en grande, comenzar documento, el título, el abstract, la introducción, la primera sección, la etiqueta para llamar, la segunda, las conclusiones y al final la bibliografía. La bibliografía aquí en este otro, que es está hecho con un fragmento de un artículo mío que no tiene, por cierto, que ver con Javier, pero bueno, lo he escrito, lo he colocado aquí. Toda esta simbología, perfecto. Y entonces aquí vienen las referencias. Bien, las referencias a los artículos normalmente las hacemos de esta manera para los libros y para los artículos. Y en términos del código, abrimos un espacio, si se fijan, para begin bibliografía, o sea, voy a comenzar con la bibliografía, le digo que 99, 90, no es que va a haber 99, es que para que tenga en mente crear un espacio y no me bloquee a partir de un cierto valor. No va a haber 99 libros aquí de referencia.
Bien, ni 99 artículos. Sería imposible porque sería más grande la referencia que el propio artículo. Bien, entonces, bueno, y si necesito más porque es un libro, le aumento el libro, pero aquí le pongo 99. Y aquí tengo entonces cada uno de ellos, cuál es su contenido. Básicamente esto es lo que yo quería transmitirles. ¿Qué es lo esencial? Sobre todo esto me interesa mucho, digamos, esto es un estándar, no hay un documento, esto yo lo paso de uno en otro, en que yo no llame este paquete, con la excepción de que si es para una revista, la mayoría, por lo menos no conozco ninguna que no me invalide utilizar el AMF Theorem, lo cual es lógico, porque ellos le dan una cierta forma al teorema. El AMF Theorem, lo bueno que tiene, el látex no tiene begin proof, end proof, es decir, inicio de la demostración y final de la demostración, y le da formato a eso. Eso no viene definido en el látex. Tienes que llamar el AMS Theorem para que tenga ese formato. Pero cada revista, cada publicación le da a eso una interpretación y no te permite utilizar el AMS Theorem porque como tú lo estás llamando, va a prevalecer al paquete de ellos que va a estar a otro nivel. Bien, es un documento maestro que llama a todos los demás. Entonces, claro, si han cargado ellos el paquete que ellos tienen de teorema, eso va a crear un cierto conflicto. Bueno, y nada, eso era lo que quería compartir con vosotros. Ojalá que les haya sido muy útil la información. Muchas gracias por la invitación y si quieren hacer preguntas.